Vamos, iglesia, levanta tu voz, que fluya desde tu corazón, desde tu vientre, fluyan ríos de agua viva. Exprésale a tu Señor un canto creado por ti, con las palabras que Él te inspira, que Él te hace sentir. Te adoramos, insuficiente Dios. te adoramos, Tú Jesús. eres todo. Te adoramos, Jesús. Para mí, un rey. Yo te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias porque donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, oh Dios, porque nos hemos reunido hoy en armonía y conforme a tu palabra creemos que tú derramas en este lugar bendición y vida eterna. Y creemos, oh Dios, que mientras se exponga tu palabra, tú derramarás en este lugar sabiduría y revelación por tu Espíritu y saldremos de este lugar transformados, sanos, salvos, perdonados y listos, oh Dios, para vivir la vida en abundancia que tú diseñaste y para que seamos, Señor, lo que tú nos has llamado a ser, embajadores tuyos, enviados para que esta comunidad, para que esta sociedad te conozca a través de nuestros actos. Gracias, Señor, por la fe que viene por el oír tu palabra, porque es la victoria que vence al mundo, porque al que cree todo le es posible. Y esa fe viene por el oír y el oír tu palabra, y en ella depositaremos toda nuestra confianza, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Gloria sea a Dios por siempre. Y le voy a animar a que salude a alguien que no haya venido con usted, dé la mano a alguien a quien no conozca, y enviamos un saludo a los que nos están viendo por internet. Gracias por conectarse desde los diferentes lugares, en Miami, en Dallas, en México, en Tucson, en Lima, que ahí está nuestra hermana Catherine ahora. Dios, hagan ustedes maravillas en el nombre precioso de Jesús. ¿Y alguien dice un fuerte amén? Gloria a Dios por siempre. ¿Estamos listos para aprender? Muy bien. Vamos a empezar, por favor, en Lucas capítulo 7. No sé si el monitor estará disponible. ¿Le prendo acá? Lucas 7 y empezamos ahí en el versículo 1. Está bien, gracias. Aquí yo leo con ustedes. ¿Listos? Lucas 7, versículo 1. Así vamos a dejarlo ya para no distraernos. Después que terminó todas sus palabras al pueblo, alguien diga fuerte palabras. ¿Cómo viene la fe? Siempre que ustedes vean milagros en la escritura, tienen que venir, tienen que poner atención, a la fuente de la confianza que se levantaba en ellos. Algo que les quiero presentar hoy, y sé que estamos cerca de la Navidad, ustedes escucharon los servicios de la 1:30 y 6:30 el domingo. Jesús de Nazaret, cuando lo vemos en ese pesebre, es la salvación de Dios encarnada. Y esa salvación, de acuerdo a Salmo 103, tiene grandes beneficios. Él es quien perdona todos nuestros pecados, el que sana todas nuestras enfermedades, Él es el que nos libra de la muerte prematura y Él es el que suple todas nuestras necesidades. Esos son algunos de sus beneficios. Y hemos estado viendo en la Escritura cómo el Señor Jesús a eso se dedicaba. En eso enfocó cada uno de sus días en su ministerio. Durante los 3 años y medio que fue la duración de su ministerio,
en la tierra. Andaba haciendo el bien por todos lados, sanando a todos los enfermos, liberando a todos los demonios, sanando a las dolencias, perdonando pecados. A eso vino, y esa es su voluntad. Alguien diga conmigo, es su voluntad. Alguien dígalo fuerte. Algunos de aquí decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios no nada más es algo que Él espera que tú hagas, también es algo que Él espera que tú recibas y aceptes. Y su voluntad, gracias, y su voluntad es que tú estés sano. Alguien diga conmigo, ¿es voluntad de Dios que yo sea sano? Por lo tanto, este cuerpo se alinea a la voluntad de Dios. Dile, cuerpo, te alineas a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Es su voluntad, punto. O sea, ¿alguien se va a poner a la voluntad de Dios? No, y su voluntad la vamos a establecer. Por eso lo oramos, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es su voluntad? Pues sabe, no, pues hay que saber. Y parte de su voluntad es que no haya ni un enfermo entre sus hijos, ni un enfermo entre su pueblo. Esa es su voluntad, y esa voluntad es la que vamos a aceptar y vamos a esperar, y que esta preciosa confianza en esa voluntad se levante en esta hermosa tarde en el nombre precioso de Jesús. Y vamos a ver una porción en la escritura donde el Señor se asombra de la fe de un hombre que no es israelita. No es israelita. Él no es religioso. Mire lo que dice versículo 1: después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. Un centurión, nada más para que sepan, es un resumen, es un general que está a cargo de 100 soldados. Por eso se le llama centurión, porque está bajo su autoridad 100 soldados. Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vean la circunstancia. A veces no ponemos atención a las situaciones que le traían al jefe. Oiga, ¿no le traían gripas? ¿No llegaban con un runny nose? ¿No llegaban con algo que un mejoralito lo resolviera? Ahora, yo no digo que eso no aplique, pero yo quisiera que ustedes vean las situaciones que le traían al Señor. Porque a veces nos enfocamos en que Él es un Dios de milagros, pero cuando ya nosotros somos los que estamos viviendo el problema, decimos, no, en mi caso, este sí está grueso. Eso sí está en chino. Esto sí lo que yo, ¿por qué diría que estará en chino? No se sabe, ¿verdad? Pero esto sí es un problema, no. Y no nos damos cuenta, no nos detenemos ahí tantito en la película. El siervo de este centurión, el centurión lo quería mucho, estaba en una situación terrible, estaba enfermo, no cualquier enfermedad, sino a punto de morir. Quizá alguien diga, no, pues hubiéramos encontrado al Señor cuando estábamos en las primeras etapas de la enfermedad. Bueno, él estaba a punto de morir. Versículo 3: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿cómo viene la fe? Eso le causó a él hacer un plan. Mire qué hermoso. La fe te puede mover a diseñar tu plan de cómo Dios va a responder a tu problema por la confianza que tú has puesto en Él. Aquí tengo a mi hermana Mari, nunca se me va a olvidar. Ella estaba viendo una predicación por internet, estaba escuchando algo y mencionamos, creo que ni siquiera era el tema, que donde ponga ella su mano, Dios envía bendición. ¿Verdad? ¿Fue así, Mari? Y ella lo estaba viendo por el internet, y en ese momento ella, en esa fe sencilla, en algo que oyó, puso su mano en su vientre. Y ahora tenemos una bendición bellísima que se llama Rebeca, porque ella necesitaba la intervención de Dios para algo. Llegó una fe sencilla y ella
eligió cómo iba a suceder y tomó un acto sencillo. Aquí van a ver algo que el centurión oyó hablar de Jesús y eso le produjo una reacción. Mis amados, escuchen por favor. Toda palabra que Dios nos da produce en nosotros una reacción. ¿Cuáles son las reacciones que se deben de levantar? Pues cuando se oye la palabra de Dios, la fe viene. La fe va a producir ciertas reacciones específicas. Se notan, la fe no se ve, las palabras tampoco, pero tu reacción demuestra que la fe llegó. ¿Sí? Tu reacción demuestra que la palabra de Dios llegó al corazón con la fe y está moviéndote a la acción. Por eso siempre decimos que no le decimos al ser humano que haga algo para llamar la atención de Dios, que haga algo. Depender de los propios esfuerzos, mis amados, no es así. Aún las acciones humanas son después de una palabra divina. Es Dios el que nos mueve. Hay una canción que dice, fe mueve la mano de Dios, ¿verdad? Pues déjeme decirle que la fe que mueve la mano de Dios, primero lo mueve a usted. La fe que mueve la mano de Dios, lo mueve a usted. Y a veces las acciones son tan sencillitas. Yo, volviendo a ese punto donde hablamos de lo que es esperar en Dios, no es esperar a Dios, es esperar en Dios. No es sentarte a esperar, bueno, pues hay que Dios resuelva todos mis problemas. A ver, si ya llegó la confianza, las acciones van a empezar a notarse. Porque la fe sin esas acciones es fe que se murió. No llegó muerta, se murió en el vientre. Fue aborto. ¿Sí han visto esa escritura? Fe sin obras es fe muerta, pero las obras las produce la fe, no uno. ¿Cómo las produce la fe? En este caso, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, empezó con un plan. Y luego su plan se iba modificando porque parece que la fe iba creciendo. Fíjese qué hermoso. A lo mejor hoy tu plan es decir, Señor, yo voy a ir al doctor y tú vas a tocar las manos del doctor y ese doctor va a ser usado por ti como instrumento. ¿Tiene algo de malo usar tu fe así? Por supuesto que no. Pero quizá en el camino a que vayas al doctor y ya se haya decidido una cirugía, algo pase y digas, caray, no, siempre no. Lo que va a suceder es que el doctor no va a encontrar el problema porque soy sano en el nombre de Jesús. La fe puede ir cambiando, pero la fe va creciendo. No llega de cierta manera, va creciendo en esa área. Acuérdense que la fe de Pedro creció de nada a poca a preciosa. Esa es la trayectoria de Pedro. Pedro no tenía fe cuando el Señor dijo, ándale Pedro, boga mar adentro. Ay Señor, no hay nada, pero en tu nombre. Pues de ahí se agarró el Señor, pero no voy a decir que tenía fe Pedro. Y luego tenía poca. Iba caminando en el agua. Sí caminó. No le hagan el feo a Pedrito. Caminó en el agua. Pero después puso los ojos en las circunstancias. Y cuando quitas tus ojos de la palabra y las pones en las circunstancias, Jesús a esa fe le llama poca. No se completa el milagro, porque la idea era que llegara Pedro hasta donde estaba Jesús, no que se ahogara unos cuantos pasos después. ¿Qué hace la fe poca? Empieza, avanza, se empiezan a notar las maravillas, pero quitó sus ojos de la palabra, las puso en las circunstancias y se empezó a ahogar, y Jesús le llamó a esa fe poca. ¿Se acuerdan? La pregunta es, ¿ahí se quedó Pedro? No, lea sus cartas. Primera de Pedro 1:1 dice, a los que tienen una fe preciosa como la nuestra. O sea que esa fe de nada a poca llegó a preciosa. ¿Y cómo nos está llevando nosotros al Señor? Nos está llevando de fe, de victoria en victoria. Así que no se rinda, no importa en qué nivel esté su fe. En el caso del centurión, empezó a cierto nivel, pero se iba moviendo la fe.
Mírelo, qué hermoso. Diga conmigo, la palabra trae la fe. La fe me mueve a un plan. Y ahí es donde se nota. Y aquí hermoso plancito. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Oiga, ese era un gran plan. Ese es un plan que requiere fe. Ese es un plan basado en que él oyó algo de Jesús. ¿Qué oyó? Que él andaba por todas las aldeas y por todas las sinagogas predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad entre ellos. Eso oyó. Eso oyó. Y entonces él hizo su plan. Ay, Jesús, aunque mi siervo está a punto de morir, él va a venir y lo va a sanar. Fíjense la expresión. Ahora diga una cosa, expresión. Ahora diga conmigo, el plan demuestra expresiones. Él habló. Váyase despacito, no tengan prisa, yo tampoco la voy a tener, ¿está bien? Vamos arribita otra vez y dígame usted si usó la boca en su plan. Porque hay expresiones. Él no dijo, oye, ¿oíste hablar de Jesús? Sí, pero ya se va a morir. Ya se va a morir. A ver, manda a hablar al Señor Jesús que venga. No dijo Señor Jesús porque no lo reconocía como Señor todavía. Pero decía, llámale a Jesús a que venga. Pues a ver si sana. A vercito, total. No, la expresión, aunque en un nivel de fe, era una expresión con certeza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando oigo la palabra? La palabra misma me mueve a hacer un plan. Yo no puedo decir, mañana voy a llegar a mi oficina, voy a imponer mis manos sobre mi oficina y Dios va a enviar la bendición. Ese es un plan. Y luego voy a hablar de acuerdo al plan. No voy a empezar a decir 5 minutos después, no, este negocio no sirve para nada. Entonces, ¿para qué dije lo anterior? La expresión, alguien diga fuerte la expresión. Ahora, sin deprimirse, sin sentirse mal, sin lastimarse. Júzguense poquito ustedes sus expresiones. Pastor, no use esa palabra. No debemos de juzgar. A otros no, a ti sí. Vamos a frenar. Veamos ese texto. Búsquenme el texto donde dice júzguense a ustedes mismos para que no sean juzgados. Ahí está en la escritura. Oiga, nos da chance el Señor de decir, hazte el examen tú para que no te lo haga yo. Qué bonito, ¿verdad? No les gustó el texto, ya ni modo. Feliz Navidad, pues. A mí me gusta ese texto porque ahí el Señor me dice, autoevalúate. Esto de juzgarnos no se usa para juzgar al prójimo, mis amados, porque ahí es donde nos metemos en broncas, porque la misma medida con la que medimos nos van a medir, ¿verdad? Entonces no uses una regla que a ti cuando te mides sales corto de talla. Mire, no, ese no es. Júzguense a vosotros mismos, ayúdenme, para que no seáis juzgados. Les voy a dejar eso. José Luis, ¿tú nos ayudas? Usen su chimistreta, ahora sí sáquenla. Ayúdenme a buscar ese texto, si son tan amables. Júzguense ustedes mismos para que no sean juzgados. No, está en las cartas. No está en los evangelios, creo. ¿Qué dice esa que encontraste, nena? No. Júzguense ustedes mismos para que no sean juzgados. No la inventé, nada más que pues no tiene nada que ver con sanidad divina y pues ya me fui para el norte, no al monte, al norte. Ok, cuando le encuentren me levantan la manita y mientras voy a seguir, si me ayudan por favor, vamos a ver las expresiones. Sigamos en la escritura en la que estábamos, por favor. Vean las expresiones, versículo 3. Se oye la palabra. ¿Qué viene cuando oigo la palabra? La fe. ¿La fe qué hace? Hace que haga yo un plan. Y empiezo a planear diferente, fíjese. Empiezo a decir,
voy a ir y voy a hacer esto y aquello, y espero que Dios haga esto. Voy a hacer esto y entonces Dios va a responder de esta manera. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos, versículo 4, se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Fíjense en esa parte, Jesús fue con ellos. Jesús fue con ellos. En otro evangelio, y me parece que es Mateo 8, dice: yo iré y le sanaré. Y esa expresión es muy preciosa, porque parece que el pueblo de Israel al Señor Jesús siempre le pedía que fuera. ¿Se acuerdan cuando Marta y María se enojaron porque no llegó? Parecía que los israelitas tenían esa costumbre de siempre pedirle al Señor que se trasladara geográficamente para usar sus manos en el asunto. Esto es, necesitaba el Señor estar presente físicamente para que se hiciera el milagro. Entonces lo trasladaban. Eso hacía el pueblo de Israel, era como una forma de ser, un nivel de fe. No tiene nada de malo, es un nivel de fe. Entonces dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión cambió el plan. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Pero meditó, quizá meditó en lo que había escuchado del Señor, quizá estuvo repasando lo que oía del Señor Jesús y cambió el plan. Diga conmigo, el plan lo hago yo. Ahí es cuando esperar en Dios. No, el plan lo hago yo, pero basado en una palabra. La palabra es la que me mueve a hacer planes locos a veces. El centurión parece que ahora se le zafó un tornillo, porque en lo natural lo que va a hacer ahorita no tiene sentido. Si no encuentran el texto, ya no se preocupen, perdónenme, yo lo voy a encontrar al ratito, les prometo que no lo inventé. Nada más vamos a enfocarnos acá, ¿sí? Dice: pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Primero fue a través de sus enviados a rogarle que venga para sanarle, ¿verdad? Siempre no. Meditó en dos cosas, y una era que él no se sentía digno para recibir al Señor Jesús en su casa. Pero no fue lo único que meditó. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. O sea, por eso te mandé siervos, porque no me animé yo. Yo no me animé, entonces te mandé siervos. Por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra. Ay, caray. A ver, ¿qué? O sea, ¿no tengo que ir yo físicamente a donde está tu siervo, el enfermo? Eso no había sucedido en otros. Y este es un ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis de esa escritura donde dice: no le pidas a Jesús que baje. Porque la fe de Israel, y ahorita vamos a ver cómo es la fe de Israel. La fe de Israel es: ven, impón tus manos para que sanen. Esa es la fe de los israelitas. Pero la fe de este centurión dijo: no vengas. Ah, caray, entonces, ¿qué esperas que haga? Y ahí estaba el Señor Jesús escuchando el plan. Estaba el Señor Jesús escuchando el plan. ¿Quién estaba diseñando el plan? A ver, contéstenme todos. ¿Quién estaba diseñando el plan? Y el Señor Jesús, a ver. Y a lo mejor alguno de los discípulos, quizá Pedro, ya ve que bien bocón, dijo: no, ¿qué está haciendo este? Pues ya estamos bien cerquita de la casa, Señor. Sí, a ver, Pedro, calma. El plan cambió.
ya no quiere que vaya a su casa. ¿Quién está haciendo el plan? El centurión. ¿Quién se está sujetando al plan? Ay, eso es tan tremendo y tan difícil de aceptar. Dios se está sometiendo al plan. Por eso la escritura dice, conforme a tu fe te será hecho. Él habla, tú diseñas el plan. Por eso algunos dicen, gloria a Dios, en el 2016 me van a subir 10 centavos la hora, aleluya. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Sujetarse a tu plan. Algunos van a decir, no, aleluya, gloria a Dios. Ahora sí, en el 2016, ¿qué? Pues este año no me morí de una cosa, pero si en el 2016, o sea, no sé qué planes uno anda discutiendo, pero vea algo precioso, mis amados. La palabra la envió Dios, porque Él oyó hablar acerca de Jesús, pero la palabra del Señor empezó a hacer que el centurión usara su cerebro para diseñar un plan, que luego lo modificó de necesito que Jesús venga físicamente en ponerle las manos a mi enfermo para que sane, a decir, no, que no venga. Ahí donde está, allá donde está, que diga la palabra. La palabra donde se diga tiene el poder para sanar, aunque geográficamente esa persona no esté ahí. Por eso ese texto donde dice, no le pidas a Jesús que baje, di la palabra. Sí, porque si vamos a tener la fe de Israel, pues no nos va a ir bien. Israel decía, no, el Señor Jesús tiene que venir a imponer manos. Jesús, baja. Ahora no digo que no vaya a bajar, quizás sí baje en tu caso. Pero es más fácil creer que baje o creer que digamos la palabra y suceda. Ay, mis amados, reprobé, díganme. ¿O sí están aprendiendo? Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra. Y mire la expresión, mis amados, evaluemos nuestras expresiones. Evaluemos nuestras expresiones. No se desanimen ni se depriman si no están viendo un resultado. Por favor, mucho menos culpen a Dios, porque híjole, vamos a estar mal así. Evalúen sus expresiones. Y si la expresión sigue mal, no le digo que se ponga un tape en la boca, pero sí le digo que escuche la palabra hasta que la palabra le cambie las expresiones. Porque ahora esta expresión, la primera expresión fue, vayan, ruéguenle que venga a mi casa para que sane a mi siervo. Y en esta expresión dijo, no, siempre no. Que diga la palabra y mi siervo será sanado. ¿Qué le pasó? La fe crece. Cambió el plan. ¿Y puede cambiarse el plan? Por supuesto que lo puedes cambiar. Quizá ayer creías algo y hoy ya avanzó. Por eso les agradezco que no falten a los servicios, porque algo pasa cuando vienes. El plan del 2015 va a ser muy diferente al plan del 2016, porque la fe hace que el plan cambie. Dice, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Y aquí nos muestra en el versículo 8 el tren de pensamiento que tuvo el centurión. ¿Qué fluyó en su mente? Nos muestra un poquito. Dice, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces le estaba diciendo, tus órdenes también van a hacer que lo que tenga mi siervo te obedezca. Imagínense. Ahora, ¿usted cree que debamos de decir qué tremendo centurión? No. Más bien diga este pobre, que quién sabe qué andaba haciendo, que no sentía su casa digna de recibir al Señor.
Ay, no voy a decir que era un santo. Por algo no se sentía digno. ¿Qué estilo de vida tenía? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Por qué no se sentía digno ni siquiera de ir a verlo? No le vamos a poner aquí un altar al centurión por maravilloso. No. Aquí lo maravilloso es que hasta un soldado romano Dios le puede dar su compasión cuando escucha la palabra y hace que la palabra lo mueva a hacer un plan. Y ahí está el Señor Jesús sujetándose al plan humano. No voy a aceptar que el Señor Jesús se sujete al plan humano. Pues usted dirá lo que quiera, pero está en la Escritura. El plan divino era que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, y el plan de Israel no fue el mismo, y Dios se sujetó a su plan. Yo sé que esto es lo que Dios quiere, esa es su voluntad. Ok, ¿qué plan está despertando su voluntad? Porque a ese plan el Señor se va a sujetar. ¿Lo están viendo, mis amados? Ahorita vamos a ver otro. Uy, a mí me emociona tanto. Fíjese. Al oír esto, versículo 9, Jesús se maravilló de él. No me imagino sus expresiones, pero me da tanta ternura que diga que Jesús se maravilló. No sé si se quedó así como con la boca abierta, no sé qué expresión tuvo. Dice, y volviéndose, aprovechó para mandar una pedrada buenísima. Un regaño implícito y explícito y clarito. Volteó y aprovechó un sermón. Dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo era la fe de Israel? La fe de Israel era: ven y pon manos. No tiene nada de malo esa fe. Pero imagínense si nos quedamos en esa fe, ¿cómo le hacemos ahorita? Baja para que vengas y le pongas manos a mi enfermo. Ay. Pero tenemos la fe del centurión, que dice: di la palabra. Entonces ya no vamos a hacerla tampoco de Dios Junior. Tengo que ir a mi país a orar por mi enfermo. Pues ve, va a estar caro ese milagro, y va a suceder cuando vayas y le pongas las manos. Por supuesto que sí, porque eso es fe. Eso es fe. Pero está más fácil que lo digas aquí. Ahora sí, ya si quieren dar unas vacaciones, es buena excusa. Pero si nada más a eso vas, pues mejorarlo acá. ¿Acaso puedo decir algo en Denver que sucede en mi país? Pues usted tiene aquí un ejemplo. El Señor Jesús no estaba en el lugar donde estaba el enfermo, pero la enfermedad oyó y el siervo fue sanado. Fíjese. Y al regresar a casa, versículo 10, los que habían sido enviados, lea conmigo lo que sigue. Dígalo otra vez. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano. ¿Por qué lo hallaron sano? Estaba a punto de morir. Porque el Señor Jesús, allá donde estaba, dijo que era sano. Dijo la palabra. Y lo encontraron sano. ¿Alguien dice un fuerte gloria a Dios? Esto es para que veamos varios detalles muy tremendos. Uno, la palabra movió al centurión a hacer un plan. Dos, el plan se iba modificando conforme la fe crecía. Conforme él meditaba más en lo que pensaba, en lo que decía, en la palabra, empezó a creer más, al punto que ya no fue necesario traer al Señor. Solamente era necesario que el Señor hablara. ¿Qué hizo el Señor Jesús en el primer plan? Él bendijo el primer plan. Por eso no se sientan mal. Digan: ay, pues mis planes del 2015 no fueron los correctos, pastor. No, eso no estoy diciendo. Pero los planes del 16 van a ser mejores porque la fe va a estar en otro nivel. El Señor Jesús no criticó el primer plan. Cuando dijo: ven a mi casa, ¿fue que no? Pero cuando cambió el plan, se maravilló, dijo: wow, ahora sí, ni en Israel hay esta fe.
Entonces hay que descubrir por qué hubo ese regañito. Y hay un caso, fíjese, hay un caso en Lucas 8. ¿Llegaron a encontrar la escritura? ¿No? ¿Sí? Gracias. Primera carta a los Corintios 11:31. Gracias, José Luis. Déjenme decirles que el hermano José Luis lee la Biblia, ¿eh? ¿Más explícito? Ok. Oiga, pero esa está muy bonita, mira. Lo podemos leer juntos, 1 Corintios 11:31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Qué padre, ¿no? Bueno, no les gustó. A mí me gusta eso porque me dicen, no juzgues a los demás, Ana, pero revísate tú, analízate tú, júzgate tú, te ayuda, eso te ayuda. Y hay algunos de ustedes que lo hacen y a veces se pasan. Cuiden que el juzgarse o examinarse no sea condenarse, es muy diferente. Es muy diferente, no hay condenación para los que están en Cristo. Examinarse es simplemente revisarse, como cuando el salmista decía, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay algo en él que no te guste. Uno se empieza a hacer preguntas, decir, caray, estamos acá platicando, estoy acá platicando con Denise y de pronto digo una expresión que me saca de onda, que no está basada en la escritura, que a lo mejor le estoy diciendo, no, pues a ver si Dios suple, a ver si Dios sana. No, pues ya sé que conforme a mi situación está de mal en peor. Eso, el Señor dice, examínate. Entonces yo voy allá a mi sala, me siento y empiezo a examinarme. No me doy de látigos, ¿eh? No, examinarse. Es decir, ¿qué hice? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué lo dije así? ¿En base a qué lo dije así? Qué hermoso. Dios no nos permite examinar a los demás, pero a nosotros sí. Y parece, este texto, y es mi opinión, ¿me permiten darles mi opinión? Este texto es como cuando un niño, no sé si les pasó, un niño llega con su mamá y le dice, mamá, quítame los juguetes. Es más, ya te los puse en tu cuarto toditos. Ya, quítame los privilegios, porque saqué una F en el examen. Pues. Pero la voy a mejorar, ya estoy haciendo un plan. Oiga, pues ya que él le dice la mamá al chiquillo, lo desarma. Ya la mamá dice, pues ya te regañaste tú solo, hijito, pues ya que te digo. No, échale ganas y ya. Es muy diferente a un hijo que viene enseñándole las calificaciones al papá, pero tapando la F. Mira qué buenas calificaciones tengo. Todos mis amigos son una bola de burros, pero mira qué bueno soy yo. Y tapando la F ahí con el dedote. ¿Cuántos saben que ese chiquillo no nada más le va a ir mal por la F, sino por la mentirota que echó? Entonces Dios dice, mira, para que no tenga que hacerlo yo, pues hazlo tú. Bueno, yo pensaba que les iba a dar gusto. Hermano José Luis, no les gustó la escritura, pero qué bueno que la halló. Vamos a regresar a Lucas, ¿qué les dije? 8. Entonces, en ese sentido, no en un sentido de castigo, así, de condenación, pero en un sentido así tranquilo, examinamos nuestro propio corazón de vez en cuando. Y mire que cuando uno mismo se hace preguntas, el Señor nos ayuda a ver lo que no veíamos del propio corazón. A mí me ha pasado que a veces estoy haciéndome preguntas y el Señor me muestra cosas de mí misma, que digo, caray, yo no sabía que tenía esto, yo no sabía que tenía esto otro. Miren lo que estoy cayendo. Y ese examen me ayuda, no necesito esperar a que haya pérdidas o problemas o esto. No, tranquilo, yo solita lo veo y yo solita lo corrijo. Todavía no saqué un amén. Ok, voy a echarle ganas, muy bien. Lucas 8, quizás por el versículo 46. Debe de ser el inicio de un párrafo. Y acuérdense del regañito del Señor Jesús, cuando volteó dijo, ni en Israel. O sea, estaba diciendo, ojalá hubiera un judío que creyera como este gentil, este romano. Y acuérdense que los judíos veían a los gentiles como cosa sucia, porque de hecho, hasta cuando una mujer sirofenicia le pidió un milagro, le dijo, no, el pan es para los hijos, no para los perros. Pedro también revela que cuando el Señor lo mandó a la casa de Cornelio,
Era algo impuro para un judío entrar en casa de un gentil. Entonces a lo mejor todos los judíos que iban junto al Señor a la casa del centurión romano iban hasta tapándose la nariz ya, fuchi fuchi, voy a ir a la casa de un gentil. Y el mismo gentil dijo, no, ¿para qué me hago tonto? No soy digno de su presencia aquí, que se quede afuera, pero que diga la palabra y la sanidad sucede. Ay, yo no sé qué es mejor, si sentirse digno de todo y no creer nada, o no sentirse digno de nada, pero creerlo todo. Yo prefiero creerlo todo. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, listos, que era un alto dignatario de la sinagoga. O sea, era de puesto alto entre los judíos. En unas traducciones dice que era un príncipe, o que tenía cierto nivel de autoridad ante los judíos, ante los religiosos. Y miren lo que hizo. La situación lo movió a perder su dignidad, a arriesgar el título, arriesgó su reputación, arriesgó todo, porque hizo algo prohibidísimo que le iba a costar el puesto. ¿Qué hizo? Postrándose a los pies de Jesús. Eso para un judío está prohibido. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Que les prohibieron postrarse. Ellos prefirieron el horno que postrarse. Tenemos aquí a un principal de la sinagoga que en cuanto ve a Jesús se postró a sus pies. ¿Qué lo movió a postrarse a sus pies? La situación era tan horrible que le importó poco el título, la posición, la dignidad, la reputación, lo que sea. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, y fíjense el ruego, que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Vea la situación, o sea, vea la situación. En otro evangelio donde muestra la misma historia, dice que ella ya estaba alucinando, no alucinando, estaba delirando. O sea, ya las esperanzas estaban en el suelo. Vean la gravedad del problema, vean los asuntos que le llevaban al Señor. Nada más que la fe de Jairo le alcanzaba para que el Señor Jesús fuera personalmente y no usara su boca, sino sus manos. En otras palabras, ni hables, ni digas, ni me importa lo que digas, usa tus manos. Él no dijo, di la palabra, él no dijo, no, es más, si no quieres hablar, ni hables. Pero con tus manos, sánala. Tus palabras no nos importan, nos interesa que tus manos estén ahí. Nos gustan las señales físicas. No nos gusta lo invisible. Las palabras no se ven, las manos sí te las veo, y yo voy a ver cuando se pongan sobre mi hija. A ese nivel estaba la fe de este principal de la sinagoga, que sí es fe. Y el Señor Jesús respondió lindo, pues ya iba para allá. Mientras iba, la multitud lo oprimía, pues eso hizo más lento el caminar. Y luego hay una interrupción aquí. En la película hay una interrupción. Se le atraviesa una mujer que no estaba ni en la agenda ni en los planes. Vemos una vez más, Jairo diseñó el plan basado en algo que sabía del Señor Jesús. Ahora hay otra mujer con otra broncototota y también diseñó su plan. Fíjese, la palabra, cuando la oigo, trae la fe. La fe me motiva, me mueve a hacer un plan, y el Señor se adapta al plan. Ahora, ¿qué tanta palabra debo de tener para tener el plan que funcione? Bueno, pues ahí es donde hay que entrarle. ¿Qué tanta palabra tengo que tener para que mis expresiones sean las que traigan un milagro? La fe de Jairo produjo una expresión también. Le rogó, se postró. En otra traducción dice, le rogó muchísimo que fuera a su casa para sanar a su hija.
se expresó. No dijo, uy, pues tengo una enferma en mi casa y es mi hija. Yo no creo que tú puedes hacer nada, pero si quieres ve. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, vean el problemotota, otro, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, ya no nada más era el dolor de la enfermedad, ya estaba en bancarrota económicamente. Había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó, y en este evangelio no dice cómo fue que ella diseña el plan, pero véalo en Marcos 5. ¿Están aprendiendo? En esta interrupción, esta mujer se le atraviesa. Aquí no nos dice que gastó todo en médicos, pero dice algo que Lucas no nos dice, muy importante. Vamos a ver más abajito, donde diga la hija de Jairo y la mujer. Ahí está. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, esa es la palabra, agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Versículo 27, lea la primera frase que dice, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjese bien el 28, porque decía, vea la expresión, ella oyó hablar de Jesús, la palabra trajo la fe y la fe produjo una expresión y un plan. Ella hizo su plan. Dijo, si toco tan solo su manto, seré salva. Ese plan no fue de Jesús. La palabra de Jesús es, yo vine a sanar todas las enfermedades. Esa es la palabra. Y ella dijo, ¿cómo iba a suceder el milagro? Dijo, sí va a suceder así. Voy a ir, voy a tocar su manto y seré sana. Versículo 29. Inmediatamente, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mire el versículo 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Quién hizo el plan? Ella. En otro evangelio dice, yo sentí como salió poder de mí. La autora, una de las autoras de la Biblia, nuestra amada doctora Elsa Tamés, dice, ella le robó un milagro a Jesús. Porque él ni la miró, ni estaba en su agenda, ni estaba en su plan, ni la vio, ni la tocó, ni nada. Ella ni una palabra le pidió, le jaló la ropa, ¡jua! Y ahí estaba su milagro. Pero antes de ese plan hubo una expresión. Vean, unan las partes, mis amados. Yo no quisiera que esto lo vean como, ay, qué bonitas historias, ojalá y la hermana Laura las enseña en el ministerio infantil. No, esto es para que digamos ahora, ¿para qué es la fe? La fe es para resolver un asunto. ¿Cómo lo resuelve? Porque cuando oigo la palabra, de pronto viene una gran confianza y hago un plan sencillo. No son grandes planes que sí se requiera 12 años de seminario. Y luego se pone acá muy buena la cosa, ya vamos a cerrar. Versículo 35. Mientras él aún hablaba,
vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Imagínense la noticia. ¿Para qué molestas más al maestro? Noten que no dijeron ¿para qué molestas más al Mesías? Ningún judío lo diría, pero maestro sí le daban crédito de eso. La fe de Jairo llegaba solo mientras estuviera viva la niña. O sea, mientras esté viva la niña, lo que yo quiero que suceda, va a suceder. Algunos dicen, pues mientras yo llegue a la casa y encuentre ahí algo, entonces todavía Dios puede hacer algo. Mientras llegue a la cuenta de banco y vea ahí algo, entonces Dios puede hacer algo. Pero parece ser, mis amados, que ni la muerte detiene al maestro. Ahora, ¿podemos llegar a una confianza así al punto que en cuanto alguien diga ya murió, la respuesta automática sea no es cierto? Y no estamos hablando de que entramos en negación, no. Estamos hablando de que podemos llegar a esa fe. ¿Por qué no? Podemos llegar a esa fe. La Biblia nos invita a esos niveles. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, mire lo que dijo. Dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. A ver, espérame, Señor Jesús, ¿qué hay que creer? La hija ya se murió. Y ahí el Señor Jesús estaba diciendo: y no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Ahora ya no había expresiones de nadie, pero de él sí. Él dijo: la niña no está muerta, sino dormida. Mis amados, el Señor nada más está hablando así para que nosotros digamos: wow, qué tremendo el Señor Jesús. Ojalá la hermana Yuri le haga una manualidad a los niños sobre esta niña. No, el Señor nos está diciendo: ni la muerte me detiene. La niña no está muerta, sino dormida. Versículo 40. Y se burlaban de él. No los culpo. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Ay, cómo quisiera que saboremos la escena. Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y la gente se llenó de asombro. Pero él les insistió que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. O sea, la levantó y con hambre. Sí, no crea que duró así media convaleciente, ¿no? De la cama al pozole, gloria a Dios, al pavo, sí, denle de comer, ya está lista para comer. Ese es un milagro completo. ¿Sí entiende eso? No fue de que, a ver, dele con sonda primero, hermano, vamos a darle de gotero primero, quizá primero necesite puro caldito, váyase despacito. No, la levantó y ordenó que le dieran de comer. Ese es el Jesús a quien nosotros servimos. Y dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo solo le voy a hacer una pregunta. Si cuando la muerte de la hija quiso romper la esperanza de ese papá desesperado y Jesús no lo dejó, ¿por qué te vas a rendir tú en tu esperanza?
¿Qué obstáculo puedes poner tú? Peor a la muerte, que diga que a ti Dios no te puede resolver el asunto. Entonces uno escucha eso y uno dice, con que así es, pues así es. Y esa fe viene. Y al ratito vas a empezar a hacer tu plan y vas a empezar a hablar de una manera y la gente a lo mejor hasta se burla de ti, pero al finalmente Dios te dará el resultado de tu fe. Y dé un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Le voy a pedir que ponga su mano al lado al que esté a su lado, perdón. Si no tiene a alguien cerca, está bien, puede poner su mano en sí mismo si no quiere acercarse. Pero ponga su mano ahí, cierre sus ojos y vamos a usar nuestra fe sencilla, tranquila, no necesitamos más que la profunda, genuina confianza en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra mano sobre nuestra hermana, sobre nuestro hermano y declaramos sanidad sobre su cuerpo desde su cabeza hasta sus pies. Le ordenamos a ese cuerpo se sujete a la voluntad de Dios. Cuerpo, te alineas. Cuerpo, te alineas a la palabra de Dios. Cuerpo, tú eres perfecto. Tus funciones están perfectas. Hablamos a tus órganos y les ordenamos funcionen a la perfección en el nombre de Jesús. Le damos orden a la sangre. Sangre, estás limpia en el nombre de Jesús. Presión, te regularizas en el nombre de Jesús. Dolor de oídos, ahora mismo eres sano. Oídos son sanos. Columna, eres sana. Cadera, eres sana. En el nombre de Jesús. Artritis, en este momento declaramos que esa artritis se va y hablamos sanidad a los huesos en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Pulmones son limpios, fuertes en el nombre de Jesús. Asma, te vas en el nombre de Jesús. Matriz, te abres. Todo el sistema reproductor funciona a la perfección en el nombre de Jesús, porque la voluntad de Dios es que tengan hijos. Los hijos son bendición del Señor. Te damos gracias, Dios. Riñones quedan limpios por las llagas de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Estómago, quedas limpio, sano. Intestinos quedan limpios, sanos. Úlceras se disuelven y desaparecen en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, oh Dios. Recibimos tu sanidad. Recibimos tu sanidad. Recibimos tu sanidad. Recibimos tu sanidad. Por las llagas de Jesús de Nazaret, la sanidad es el pan de los hijos. Gracias, Dios, y lo declaramos hecho en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted traía un dolor específico en un lugar específico, mueva esa parte del cuerpo. Mueva, haga lo que no podía hacer, despacio, tranquilos, porque el milagro está hecho y está resuelto.
Gracias, Dios. A ti la honra y la gloria, Señor. A ti toda la honra y toda la gloria, mi Dios. Padre, y hoy vamos a hacer nuestra parte en el área financiera. Un acto de fe que mueve a la sociedad a darnos a nosotros. Te honraremos ahora, Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y declaramos, oh Dios, que cuando soltamos lo que hay en nuestra mano, que es nuestra semilla, tú sueltas lo que hay en la tuya, que es nuestra cosecha. Y te damos gracias, oh Dios, porque esta sociedad le da a tu iglesia una medida buena, apretada, remecida y rebosante, en el nombre de Jesús. Y declaramos ahora mismo, Señor, que nuestra cosecha está garantizada y que escucharemos grandes noticias en el nombre de Jesús. Y decimos todos un fuerte amén. Aleluya, gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios. A alguien el Señor le está dando una cantidad específica, quizás en proporción a un pago, a una deuda, a algo. Sea sensible a lo que el Señor le muestre, sea sensible, no quite de su mente esas ideas, porque el diablo nunca lo mueve a dar, eso sí se lo aseguro. Sea sensible, porque cuando usted obedece la voz del Espíritu de Dios, Él va a honrar su obediencia. Gloria sea a Dios por siempre. Gloria a Dios. ¿Alguien dice un fuerte amén? Esperen maravillas. Esperen maravillas. Vamos a orar por esta ofrenda. Vamos a bendecirla a todos juntos. Vamos a ponernos de pie. Padre precioso Dios, te presentamos la obediencia de tus hijos, de tus hijas, y te damos tantas gracias, Señor, porque así como ellos han participado del dar, ahora participarán del recibir. Y yo me pongo de acuerdo, Señor, con su preciosa fe, y te doy gracias porque esta sociedad les pertenece y esta sociedad les dará todo lo que ellos necesitan, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Mis amados, el jueves tenemos nuestra cena navideña, para que por favor, si alguien no se ha apuntado, si no sabía, si nos están viendo por internet y están aquí en Denver y quieren venir, será un placer tenerles con nosotros. Solo les pedimos, si no se han apuntado, apúntense por favor, para tener un conteo correcto de personas y atenderles como se merecen. ¿De acuerdo? ¿Ya cuántas personas tenemos apuntadas? ¿Alguien me dice? Ya llevamos 110. Q. Así que pues vengan, podemos llegar a los 200, ¿por qué no? Ya se asustaron allá. Déjenme usar mi fe. Vamos a ser despedidos. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere.
Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, vean maravillas en el nombre de Jesús. Y decimos todos un fuerte amén. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves a las 6. Acuérdense, jueves a las 6. Les esperamos el jueves a las 6. Les amamos. Dios les bendiga.